Bueno, hacemos entonces la presentación de la clase del día de la fecha, hoy miércoles 8 de mayo del 2024. Y nuestra materia, reales. Les decía, gente, entonces, vamos al rápido comparativo de los dos dispositivos legales de habitación individual y habitación convivencial. ¿Se acuerdan cuáles eran los artículos de uno y otro? El de habitación convivencial, ¿cuál es? 520, 527. ¿Sí? Ahí lo tienen. Atribución de la vivienda. Vean cómo, eh, vean el epígrafe que le da el articulado. Yo ahora enseguida les muestro el de habitación, digamos entre comillas, viudal. Fíjense cómo le denomina el Código Civil y Comercial al de habitación convivencial. Le pone este epígrafe de atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes. Y ahora les muestro el propio de habitación viudal. No sé si les había mencionado la clase anterior. ¿Qué artículo era? 2003. Hay veces que doy mal el numerito, pero por eso quiero mostrarle, así ya queda para el grabado también. Siempre se me confunde entre el 2383 y 2387. Y es el 2383. 2383, ahí ya lo ven desde el epígrafe mismo. Ven que al viudal el propio código ya lo llama con propiedad. Derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Como que hasta el epígrafe ya está, digamos, reafirmando. Derecho real. Vamos a leer este que es más cortito. Vean. El cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito, de pleno derecho, sobre el inmueble de propiedad del causante, que constituyó el último hogar conyugal y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Ojo con ese tema, para que haga operativo. Está, no tiene que estar en condominio con otras personas. Justo ahora en la segunda parte de la clase vamos a empezar a hablar de condominio. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. Está entonces, síntesis del 2383, sáquenlo, derecho real de habitación, vitalicio y gratuito. Esa doble caracterización, vitalicio y gratuito. Vamos ahora al de habitación convivencial 527. Acá remarco otra vez, vean el epígrafe, no le llama derecho real la habitación de conviviente, sino como que hasta tímido. Esa es la diferencia de tratamiento que yo les digo, que como que el código intenta marcar en la propia legislación el estatus del conviviente supérstite versus el del cónyuge supérstite. Vean, leemos, el conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito, ahí coincidimos
con el viudal, por un plazo máximo de 2 años. Ahí viene la limitación temporal, no es vitalicio. Sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba otra vez la misma pauta en condominio con otras personas. Este derecho inoponible a los acreedores del causante. Lo mismo. Y vean este párrafo que se agrega para convivencial. Se extingue si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio o adquiere vivienda propia, habitable o bienes suficientes para acceder a esta. Adviertan cómo de la pauta legal este último párrafo no está en el viudal. Entonces, otra vez una diferencia de tratamiento, de estatus del conviviente supérstite versus el cónyuge supérstite. Claro, vean, el cónyuge supérstite de por sí ya es heredero. Marquémoslo en general, ustedes lo van a entender en profundidad en sus sesiones. Vamos de a poco. Pero aparte de que es heredero, tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito. Es un poco lo que dice la compañera, muchos autores lo marcan. Si el cónyuge otra vez vuelve a casarse, obviamente no deja de ser heredero por los bienes de su ex cónyuge hoy en día ya fallecido. Pero muchos dicen, si pretende seguir además ejerciendo, es heredero, además pretende seguir ejerciendo un derecho vitalicio y gratuito, no se olviden de las pautas ahí de los artículos 9 y 10 del título preliminar del Código. Si pretendiese ejercer su derecho, ¿no les parece a ustedes como que se desmadra justo en el ejercicio? Va más allá de los fines que el legislador tuvo en mira a la hora de consagrarlos. ¿Se acuerdan que eso era una pauta digamos, de ubicuidad, de contención digamos, de entender el límite entre un derecho que es ejercido de manera regular y cuando contraría los fines que el legislador tuvo en mira a la hora de consagrarlo, se transforma en irregular, en ejercicio abusivo. Pareciera que el abuso del derecho sería la única pauta de limitación si pretendiese ejercer. Pareciera. Por lo pronto, la pauta legal es esta. Esto es código escrito, esto es ley escrita en cuanto a fuente ley. Para aquello otro del abuso del derecho ya necesitamos del auxilio justo. En un caso concreto, ¿de qué fuente? Tiene que ser un juez, hay que judicializar, hay que ver si el juez da o no abuso del derecho. ¿Ven por eso qué importante que es la ley en tanto resolución anticipada de conflicto, que lo hablábamos en parte general? Cuando las normas, las conductas ya se sancionan en la ley, vos ya tenés resuelto el conflicto en la ley escrita. Entonces el juez, en cierta manera, es cierto, tiene que hacer interpretación, aplicación, pero no poder dejar de lado la norma escrita. En cambio, en este tema es como que estaríamos, y si en un caso, volvemos al del 2383, cónyuge supérstite, vuelve a casarse o constituye unión convivencial de ahora en más con otra persona, y podrá seguir ejerciendo su derecho real de habitación vitalicio y gratuito, pareciera que se desmadra, parece que se transforma en irregular el ejercicio de su derecho. Pero lo tiene que declarar un juez en el caso concreto, no hay norma escrita que sirva de apoyatura. Bueno, cositas a remarcar, digamos, en común, tanto en uno y en otro. No se olviden que la vivienda no tiene que estar en condominio. Si está en condominio, no se hace operativo. O sea, si está en nombre de dos o más personas, tanto el cónyuge supérstite como el conviviente supérstite no podrán solicitar, digamos. Después ahora les muestro cómo es que se hace valer este derecho. Porque es, digamos, una concesión legal, un derecho ex lege. Vamos a ver cómo se lo adquiere, ¿sí? Anoten en ese sentido, permítanme, vuelvo al libro de Reales.
hay un artículo que declara justo que el, el derecho real de habitación, tanto el convivencial como el conyugal, son adquisiciones, digamos, ipso iure, de pleno derecho, porque la propia ley las concede. ¿Sí? Denme un ratito a ver, quiero, no estoy recordando en este momento cuál era. Creo que por acá. Artículos 1894. Anótenlo en correlación a esto de derecho real de habitación viudal y convivencial. 1894, ahí les proyecto. Vean, adquisición legal, se adquieren por mero efecto de la ley, ya no vamos a meter en este tema, los condominios con indivisión forzosa perdurable, de accesorio indispensable al uso común de varios inmuebles y de muro, cerco y foso cuando el cerramiento es forzoso. Y el que se origina en la accesión de cosas muebles inseparables. Todavía no nos interesa esa parte. Escuchen esto. La habitación del cónyuge y del conviviente supérstite. ¿Sí? Entonces ahí, no se olviden, 527-2383. Si ustedes tienen el código escrito, versión, háganle ahí alguna correlación, alguna llamadita para que no les pase lo que me pasó a mí, que no estaba recordando el reenvío al 1894. ¿Sí? Es cierto, o sea, vean, acá vamos un poquito a la práctica. Pónganse ustedes en situación de, en algún momento todos somos, fuimos o vamos a ser herederos en sucesiones de nuestros padres, nuestros abuelos. Enfóquenlo esto en perspectiva a hoy en día, digamos, como heredero. Por ahí más adelante ustedes mismos les va a tocar ser o conviviente o cónyuge supérfluo en algún momento, si conforman familia. Vamos a pasar en algún momento por ese filtro. Es parte y ley de la vida. Entonces, pónganse en situación cómo lo hacemos operativo. Y con el agregado de que acá estamos en presencia de un inmueble. Y tenemos un derecho real que está naciendo. El derecho real nace con la muerte. ¿Qué les parece? Eso lleva a decir que qué hay que hacer con ese derecho real que nació. Todo derecho real sobre inmueble necesita de qué? De su publicidad, de su inscripción registral. Y entonces, ¿qué les parece? ¿Bastará con decir, no, mirá, el artículo 527 o el 2383 me otorga ese derecho? ¿O en realidad qué conducta adicional habría que hacer? Habría que inscribirlo. Y para poder inscribirlo, ¿quién tendría que ordenar? Un juez. Anótenlo. ¿Y quién va a ser el juez de qué? ¿Qué les parece? Si alguien ha fallecido, el juez de la sucesión. Entonces anótenlo. Más allá de que es adquisición ipso iure, de pleno derecho, lo consagra el propio ordenamiento, hace falta una resolución judicial que haga operativa la inscripción. Como es un derecho que recae sobre un inmueble, ¿sí? Hace falta que el juez dicte una resolución y ustedes de a poquito lo van a ir conociendo por procesal. ¿Cómo será que, por vía de qué se inscribe esa resolución en un registro de la propiedad? Puede ser propiedad inmueble, no es el caso ahora, pero puede ser propiedad automotor, a veces es registro de las personas, porque en el expediente judicial está en el juzgado, en la justicia.
¿cómo sacamos la resolución judicial para que vaya a esta entidad o a esta otra? ¿Tienen alguna idea? Hay que redactar un qué. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer, chicos y chicas, cuando Dios mediante ejerzan la abogacía y avancen en los expedientes, semana a semana? ¿Qué tendrán que redactar? Ustedes ya cursaron teoría general del proceso, ¿no? Procesal civil, no, no. No, no se olviden, anoten los oficios judiciales. ¿No, no vieron nunca, no, en la práctica todavía? Un oficio judicial. Bueno, van a tener que redactar un oficio judicial. ¿Qué es lo que es un oficio judicial? Es algo que ustedes redactan en su oficina, en su propia computadora, en donde transcriben, como decimos, las piezas procesales. Ustedes transcriben lo que surge del expediente. Ustedes lo imprimen, pero hoy en día ya inclusive estamos en esta transición de lo corporal a lo digital. Les explico primero lo más básico, que es lo corporal. Ustedes lo imprimen en su estudio, en su oficina, y después llevan al juzgado. Y el juzgado entonces hace un cotejo entre el original, que es el expediente, y lo que ustedes redactaron. Y le estampan unos sellos y algunas firmas del secretario del juzgado. Y ustedes después entonces agarran eso y lo llevan al registro de la propiedad inmueble, al registro de la propiedad automotor. Así es como les va a tocar ejercer la profesión y ustedes mismos se van a encontrar en la cola del registro, de la propiedad inmueble, del registro automotor. Sí, ustedes como abogados, ustedes no le vayan a pedir a lo que voy al secretario juzgado que le redacte un oficio. ¿Se entiende? Tiene que elaborar el profesional. Eso es tarea de ustedes. Ustedes solo lo llevan para que coteje. Obviamente ustedes tuvieron que tener a la vista el original de ese expediente para transcribir de manera perfecta. ¿Sí? Claro, es otro tipo de comunicación, pero los oficios judiciales para los registros los terminan haciendo, inclusive, eso es, digamos, de órgano poder judicial a órgano poder judicial. Pero los oficios en los cuales ustedes se van a desenvolver como usuarios del sistema de justicia para inscribir, por ejemplo, en un registro de propiedad inmueble, registro de las personas, y lo van a redactar ustedes en sus computadoras. Después lo van a llevar para que, reitero, el personal del juzgado coteje y le termine estampando unas firmas y sellos. ¿Sí? De igual manera, cuando ustedes, siempre yo lo digo, ustedes van a tramitar los divorcios de su gente conocida, primero. Algún día de clientes ya desconocidos. Cuando la gente se divorcia, ustedes después tienen que hacer un oficio de inscripción judicial. Entonces ustedes van a noticiar al registro de la persona que Roberto y María se divorciaron. Van a tener que transcribir la sentencia de divorcio. ¿Sí? Pero lo hacen ustedes mismos. Entonces, cierro esta idea y después ya pasamos a condominio. Es cierto, la habitación viudal como la convivencial son adquisiciones ipso iure de pleno derecho, pero para hacerlas operativas, como el objeto es inmueble, necesitan de inscripción registral. ¿Sí? Hay que hacer un oficio, hay que pedirle al juez del sucesorio, digamos, en cierta manera, que ordene cuanto menos la inscripción. No hace falta que ordene que lo otorgue, porque el derecho está concedido. Lo que necesita es una publicidad registral. Pero también pónganse en situación de pensar que va a ser, digamos, en cierta manera casi sin sentido inscribir la habitación convivencial. Porque la habitación convivencial, ¿cuánto dura? Dura 2 años. Entre que ustedes piden, solicitan, ya se le pasó año, año y medio, hasta que se le anoticia al registro. ¿Está? Distinto de la habitación, digamos, derivada de matrimonio, en la viudal, que puede ser vitalicia, a veces va a durar 15, 20 años. ¿Sí? O antes, si es que hay algún acuerdo partitivo en el sucesorio y el cónyuge se queda con una parte de ese inmueble o se queda en el inmueble totalmente. Así que bueno, tengan en cuenta estas dos adquisiciones legales
habitación convivencial, habitación conyugal. Pero en cuanto al estatus del habitador o habitadora, no se olviden, es solo derecho de morada, solo para vivir, no más que eso, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora sí al Estatuto del Derecho Real de Condominio, ¿sí? Vamos a hablar unidad 5. ¿Alguna idea aproximada de condominio? Ya la tienen, ¿no es cierto? Dominio todavía no hablaron, ¿no? Bueno, van a comenzar a hablar más adelante, pero algunas cositas fuimos diciendo. El dueño, el dominus, tiene derecho a ¿qué tres grandes facultades? Uso, goce y disposición, en la doble variante, y tanto material como jurídica. ¿Qué es lo que pasa en el dominio? El dominio recae justamente un haz de derecho, pero de una sola persona sobre una cosa. Vamos al condominio entonces. ¿Qué comienza a pasar en el condominio? Por lógica. Claro. Hay una cosa o un conjunto de ellas, pero ejercen sobre la cosa o el conjunto de ellas, precisamente pretenden ejercer una titularidad dos o más personas. Entonces, primer punto, primer ítem, estamos hablando de la presencia de dos o más personas titulares. ¿Sí? Eso es lo primero que anotamos. Hay pluralidad de sujetos. Dos o más personas, y esas dos o más personas podrán ser humanas, jurídicas, ¿sí? Puede ser un condominio entre tres personas, dos de ellas humanas y la tercera es una SRL, ¿sí? O puede ser un condominio entre dos personas jurídicas, una es una asociación civil en el 50% indiviso y la otra es una fundación. ¿Ven cómo empezamos a entremezclar parte general ahora con cuestiones de reales? Todo tiene que ver con todo, ¿sí? Y ahí en la portada de bienvenida al tema, ven, justo ya está el primer filtro, ¿sí? Que siempre tenemos, por el cual tenemos que pasar cada derecho real. Son las clasificaciones que ustedes vieron en las clases iniciales con la profe Carolina. Derecho real sobre cosa propia o cosa ajena. Lo vimos en el estatuto de la unidad 8. Usufructo, uso y habitación. ¿Recae sobre qué? Cosa ajena. Sin embargo, acá entramos, digamos, en un estatus de derecho real sobre cosa propia. ¿Está? Hay, digamos, derecho real sobre cosa propia. Ahí lo tienen en cuanto a la metodología. También estamos en presencia del libro cuarto de reales, pero es el título 4. Así como usufructo, uso de habitación eran títulos 8, 9 y 10 correlativamente. Ahora vamos a analizar el título cuarto, ¿sí? De condominio. Buenas. Ahí lo tienen en el número clausus 1887, inciso letra B. 1887, inciso letra B. Lo tapa ahí un poquito como que hay un book. A ver, intentar compartirlo de nuevo, que no se nos meta esa pestaña.
1887, inciso letra B. No se olviden. 1983, a ver quién lo lee. 1983. Escuchemos todo atentamente, con pausa, con calma, con tranquilidad. Vamos. Como niños el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y corresponde a cada una por una parte individual. Las partes de los condominios se resumen iguales, excepto que la ley o el título impongan otras reglas. Bien, muchas gracias. Vamos yendo entonces, en cuanto al objeto, vamos a hacer, digamos, ir pasando por los mismos filtros que lo hicimos para usufructo, uso y habitación. El condominio recae exclusivamente, específicamente sobre qué? Cosas. Entonces olvídense de hablar, estudiar o predicar que hay condominios sobre derecho. Eso es, digamos, algo fundacional para entrar en el tema. ¿Sí? No hay condominios sobre comunidades de derecho. Ahí en todo caso hay comunero, como seguidamente lo vamos a ver. Condominio siempre recae sobre cosas, objetos corporales susceptibles de apreciación pecuniaria, sea mueble o inmueble, fungible o no fungible, no interesa. Fruto, producto, no interesa. Cosa. Y ahí ven esto de la multiplicidad de sujetos. Pertenecen en común a varias personas. ¿Sí? Y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Entonces remarquen estos dobles subrayados, parte indivisa. ¿Sí? Anoten casi como por ahí un tercio, media hoja de apunte que están tomando, el tema de la parte indivisa. Ese va a ser nuestro foco de estudio en gran parte de la unidad. Vamos a dirigir todo nuestro esfuerzo para entender qué es lo que es la parte indivisa. ¿Sí? ¿Qué derechos le otorga la parte indivisa al condómino sobre el condominio? Parte indivisa, parte o porción indivisa. ¿Sí? Si son dos condóminos, también, ¿cómo le podríamos llamar? Aparte de parte indivisa, porción indivisa, y son dos, mitad indivisa. Está, anótenlo también. A veces habla de la mitad indivisa, ustedes entonces ahí ya se están dando cuenta. Si leen un expediente, leen algún artículo, de que estamos en presencia de un condominio entre dos personas. ¿Sí? Mitad indivisa. Parte o porción indivisa sería para cualquier otro condominio de más de dos personas. Propiamente hablamos de mitad indivisa cuando cada condominio, justamente dos condóminos lo son sobre una cosa o un conjunto de ellas. ¿Sí? Y remarquen esto último de la presunción legal. De a poco van concatenando como en el libro cuarto de Derechos Reales hay varias presunciones legales. Esta es la primera presunción en materia de condominio. En usufructo, ¿cuál era la presunción legal? Una de ellas. Había dos presunciones. No sé si lo hemos puesto de manifiesto, lo hemos hablado, pero no sé si de manera sistemática. Ojo, porque en el usufructo hay dos presunciones. La ley que presume. Claro, si nada se dijo que es oneroso. Anoten. En el usufructo, recordemos en todo caso, entre todo, en el usufructo trabajamos con dos presunciones legales. ¿Sí? De que se presume oneroso y en segundo lugar, que particularmente para cuando hay usufructo de persona, se presume vitalicio. Buenísimo. Muy bien ahí esa reacción para
relacionar temas. No se olviden, dos presunciones legales en usufructo. Onerosidad y, digamos, carácter vitalicio. Salimos de usufructo, volvemos a condominio, que es lo que estamos tratando ahora. Ahí ven el primer ítem de presunción legal en condominio. Si en el título nada se establece o en la ley, se presume que el condominio es por partes iguales. ¿Sí? Entonces anoten como, si quieren así como ítem abstracto, equivalencia de las porciones indivisas. Digo, de las partes indivisas. Si nada se dice, se presume de que cada condominio tiene la misma parte indivisa. Si son 3 personas, un condominio por 1/3. Si son 4 personas, es un condominio por 1/4 cada una de ellas. ¿Sí? Ahí les traigo el comparativo con Código de Vélez. Lo anotan como breve referencia histórica, 2673. Prácticamente el nuestro reproduce y le agrega esta cuestión de la presunción. 2673, condominio del derecho real de propiedad que pertenece a varias personas por una parte indivisa. Vean ya como Don Vélez hablaba de la parte indivisa, sobre una cosa mueble o inmueble. Se reafirma esto de objeto material, corporal. Código de Vélez. ¿Sí? Vean, vamos sistematizando lo que venimos hablando. Uno de estos caracteres ya lo fuimos mencionando. Esto de la pluralidad de titulares. ¿Cuáles son los elementos caracterizantes del condominio? 1, 2 y 3. Ahí lo tienen. Pluralidad de titulares, la unidad de objeto y la existencia de una parte indivisa. Si uno lo desagrega, lo subdivide, uno hace abstracción del propio concepto de derecho real de condominio, saca esos 3 caracteres que, valga la redundancia, caracterizan al Estatuto del Derecho Real de Condominio. Ahora vamos a hacer una pequeña bajadita para cada uno de ellos. Hacemos algunas aclaraciones. Pluralidad de titulares, unidad de objeto, la cosa y la existencia de una parte indivisa. Bueno, vamos al primero de ellos. Pluralidad de titulares. Aclaremos algunas cosas. Son casi todas de perogrullo. Redundante, pero lo hablamos. El actual 1983, ven que justo lo mencionaba, esto de varias personas. Entonces, cuanto menos 2 o más. Ya lo dijimos, no interesa, sean humanas o jurídicas, ¿sí? En sus múltiples combinaciones. Cuando estudien dominio, la profesora les va a explicar y les va a remarcar con gran carácter de que el dominio es exclusivo, ¿sí? Porque recae solo en cabeza de la persona de su titular, de una sola persona. Bueno, justamente acá en el condominio ese carácter se rompe, porque estamos en presencia de más de un titular. Finalmente, no deja de conformar el condominio en sí un supuesto de comunidad. ¿Sí? Comunidad de derechos, comunidad de intereses, como más adelante lo van a ir estudiando en la carrera, ¿sí? Tanto en familia como en sucesiones. Por ejemplo, en familia esto de indivisión postcomunitaria, que es cuando los cónyuges, la mayoría de las veces se divorcian, y qué pasa con los bienes que acumularon cuando estuvieron casados. O cuando lo estudian en sucesiones, esto de la indivisión hereditaria,
que referencia, digamos, la situación o el estatus de los bienes cuando una persona fallece. Fallece la persona causante, queda ahí, digamos, en un limbo, en cierta manera jurídico, hasta que se subdivide con una partición. Eso es la indivisión hereditaria. Es como que hay una cierta analogía entre condominio y estas otras dos comunidades. Por el momento, no nos apuremos, no profundicemos más. Unidad de objeto. ¿Sí? Vamos al segundo elemento caracterizante. El condominio recae sobre una cosa o un conjunto de ellas. ¿Sí? Esa cosa debe ser cierta y determinada. No interesa si es cosa mueble o inmueble. Y aclaramos entonces, respecto de conjunto de cosas, no hay ningún problema en que recaiga un condominio, por ejemplo, sobre una biblioteca, ¿sí? O sobre un conjunto de animales, es decir, sobre, ¿se acuerdan de parte general, bolita 14, cuando estudiamos al patrimonio? ¿Sí? El patrimonio es una universalidad de derecho, pero poníamos los ejemplos de universalidades de hecho, en donde hay un conjunto de cosas que individualmente consideradas son cosas en sí mismas, con propia autonomía, pero si conforman un conjunto, también conforman una entidad mayor, superior que las aglutinas. Entonces ahí veníamos con el clásico ejemplo de la biblioteca o el conjunto de animales. Lo cierto es que cuando hay condominios sobre conjunto de cosas, remarquen esto último que ponemos ahí en la frase, el condominio recae sobre cada uno de los objetos que la componen. Por ahí todavía no lo vamos a entender en esta clase inicial, hasta dónde llega esa aseveración, digamos, qué importancia práctica tiene. Por ahora, anótenla, después profundizamos. Reitero, si recae sobre conjunto de cosas, ojo porque cada condomino, supongamos que hay 700 libros, bueno, en la biblioteca, los condóminos son condóminos sobre los 700 libros individualmente considerados. Es cierto, conforman la biblioteca, pero después vamos a ver cómo se van a manejar en relación a cada elemento singular de ese conjunto de cosas. Seguimos avanzando, vuelvo a la base. Pluralidad de titulares, unidad de objeto, una cosa o un conjunto de ellas. Vamos al tercer carácter. Este ítem de existencia de parte indivisa, anoten que responde a la siguiente pregunta. Es, digamos, la respuesta literal expresa al siguiente interrogante. ¿Cómo se expresa la extensión del derecho del condómino? A ese interrogante responde la parte indivisa. Reitero, el interrogante es ¿cómo se expresa la extensión o alcance del derecho del condómino? ¿Sí? Y la respuesta es por medio de la existencia de una parte indivisa. Cuando hay dominio, digamos, no hay este conflicto porque el dueño, supongamos el dueño del termo, hace con el termo lo que quiere. Lo lava, le pone agua para mate, le pone agua fría, lo lleva al lugar, lo traslada. O tiene algún, qué sé yo, alguna computadora, un televisor, lo que fuere, o un inmueble, lo cambia, lo modifica, lo vende, lo permuta. Cuando hay dos o más personas sobre un mismo bien, el mismo termo, la computadora o el inmueble, nos empezamos a preguntar entonces, ¿cómo es que esos condóminos pretenden ejercer uso, goce y disposición sobre la cosa? ¿Puede hacerlo uno solo por todos ellos? Se necesita unanimidad. Si es un inmueble, y supongamos que la cosa
está en condominio entre dos personas. Puede, por así decirlo, hablando vulgarmente, instalarse en un sector de ese inmueble por sí solo, sin consulta al otro condomino. Si quieren vender la cosa, baja la voluntad de uno solo. Si quieren modificar la cosa, hace falta la unanimidad. Son todas preguntas que nos empezamos a hacer cuando entramos de a poquito a la figura del condominio. Yo les cuento un poco lo que suele suceder. De a poquito ustedes van entrando, por ahí por cercanía familiar, ven que ocurre también estas cosas. Las cosas suelen quedar en condominio, ¿saben qué? ¿En qué momento? Típicamente. Muchas veces derivada luego de contextos sucesorios, digamos, fallecimiento de una persona, muchas veces el inmueble está en cabeza de papá, mamá o el abuelo o la tía. Bueno, fallece, se tramita la sucesión. Cuando se está tramitando la sucesión porque falleció la persona, pero todavía no se hizo partición, eso no es condominio, eso es comunidad hereditaria e indivisión hereditaria. Pero en algún momento se hace la partición. Ahí un poco yo le traslado mi breve y mediana experiencia en decir, intenten evitar que las cosas queden en condominio. En la medida de lo posible, si hay varios bienes, esto no suele ocurrir porque cada sucesión es un mundo aparte, por las personas, por los bienes en juego. Reitero, intenten evitar que, qué sé yo, que 2 o 3 hermanos queden como dueños de una sola cosa. Si hay 2 o 3 inmuebles, que cada uno de ellos se quede con la titularidad exclusiva, que tenga dominio sobre una cosa. Porque ahora, entre hoy y las clases que siguen, van a ver que el condominio es complejo de manejarse. Porque esto de la parte indivisa lleva a que los condóminos van a tener que trabajar en 2 planos. De a poquito vayan anotando que va a haber derechos sobre su parte indivisa y cada condomino también va a tener derechos sobre la cosa total, sobre la cosa común. Entonces, cuando la cosa está bajo titularidad de más de una persona, en el condominio, por ejemplo, si se pretende trabajar sobre algún acto o negocio que engloba a toda la cosa, ¿qué les parece? ¿Hace falta qué? Acuerdo. ¿Y de qué tipo? ¿Mayoritario o unánime? Unánime. Entonces se entiende. Entonces, desde el simple hecho de decir quedó el inmueble en cabeza de 2 hermanos o de 3 hermanos, Roberto, Mariana y Juancito, que en algún momento se llevaban perfecto, pero ven que la vida es por ahí traicionera o por ahí no son las personas, pero son las circunstancias, y entonces en algún momento, qué sé yo, no se ponen de acuerdo con la cosa y quieren alquilarla. ¿Quién la alquila? Vamos a ese interrogante directo. Para alquilarla, ¿cómo la alquilan? ¿Basta la voluntad de uno solo de ellos? ¿Qué les parece? No, tienen que ponerse los 3 de acuerdo. Y ahí ya se meten las nueras, los yernos, los cuñados. ¿Ven? En cambio, si la cosa estaba a nombre de Roberto, lo otro de Mariana, cada uno hace, digamos, cada uno es rey en su comarca. El dominio, en definitiva, ustedes siempre intentan lo trasladar como una monarquía sobre la cosa, es vulgar lo que les digo. Sí, perdón. No, le quiero preguntar acerca de si hay 3 Condómino. y ponerle que uno tiene el 70% y el otro tiene el 15%. No tiene derecho a Después vamos a ver que para algunas cosas es necesario, basta la mayoría y no unanimidad. A pesar de ello, sí. Pero, por ejemplo, para otras cosas, para decir,
qué sé yo, de una casa con pileta y queremos eliminar la pileta y ahí hacer 3 pisos más, después lo vemos, si hace falta unanimidad o mayoría. De a poquito, digamos, entren en esa para buscarle, digamos, gusto o sentido práctico. Fíjense lo complejo que es el condominio. Porque como ya tenemos que poner de acuerdo 2 o más personas. A veces, como bien en el ejemplo, muy bien eso de, vos dijiste, un condominio en el 75%. Ven ahí, sería tiene una porción indivisa del 75%. Y los otros 2 condóminos tendrían que serlo, supónganse, por un 10% y por un 15%. Bueno, así se trabaja en materia de condominio. No me quiero ir de tema. Vuelvo a lo de la parte indivisa. Reitero, responda al interrogante, ¿cuál es el alcance o la extensión de derecho que tiene el condómino sobre la cosa? En ese ejemplo, entonces, el compañero decía que el condómino A tiene un 75% de la cosa. ¿Eso implica de que él puede tomar el 75% de la cosa y hace lo que quiere en ella? No. No se comporta como un dueño en el 75% de la cosa. Porque no la va a poder modificar por sí solo, no la va a poder alquilar por sí solo. Eso es lo que voy, digamos, el conflicto, la conflictualidad que trae el condominio, a diferencia de un dominio. ¿Cómo se expresa la parte indivisa? Anótenlo, con un porcentual o con una fracción. Digamos, ustedes cómo van a leer los títulos cuando vean oficios judiciales, cuando vean escrituras públicas, van a encontrar transcripto esto que vemos acá. Condominio por mitad indivisa. Entonces ahí ustedes saben que cada uno tiene el 50%. ¿Sí? O condominio por una octava parte. ¿Sí? Hay veces que el porcentual resulta insuficiente. Anótenlo para identificar la porción indivisa. ¿Qué les parece? ¿Cómo hacemos con un condominio entre 3? ¿Cómo conviene identificar la parte indivisa de cada uno? 1/3. Y anoten que ahí la fracción o el quebrado, vean, acá volvemos a matemáticas, que lo veíamos de 4º grado de la primaria. No, 4º o 5º grado creo que uno estudia, ¿no? Fracciones, quebrado. Bueno, volvemos a hablarlo para condominio. El quebrado de fracción es el método de identificación de la porción indivisa más perfecto. En la medida de lo posible recurrimos al quebrado o la fracción, 1/2, 1/3, 1/8, 1/9, 1/10 parte, si son 10 condóminos. Porque, ¿qué pasaría si en ese condominio entre 3 pretendemos identificarlo por porcentual? Claro, y va a haber uno que va a tener 33, 34, entonces no hay equivalencia, ¿sí? En las porciones indivisas. Hay que decir que son condóminos por 1/3 en la cosa, ¿sí? Ahora bien, vean, ese cuarto punto ahí, pongan ahí un recontra, siempre les digo atención, Achtung, warning. A pesar de que tienen 1/2, 1/3 o una cuarta parte, ojo que esa cuota o parte indivisa no se identifica con ninguna parte material de la cosa. Es lo que yo le decía al condominio un medio que dice, el lado sur, como tiene vista en degradé a la bajada del río, es mío. No, son condóminos en la cosa. ¿Cómo la van a aprovechar? Van a tener que ponerse de acuerdo. Son condóminos en la mitad de la cosa. ¿Y qué es lo que es entonces la parte indivisa? Anótenlo, es un as con H y con Z, por favor. ¿Sí? Un as de derecho. ¿Saben lo que es un as? El término as, si ustedes lo buscan en RAE, yo soy un adicto al RAE siempre en mi celular. Lo busco en la RAE, por ahí cuando estoy redactando algo,
o término que por ahí no tengo cierta seguridad, siempre pongo RA en Google, tac, tac, y busco el sentido. A ver, busquen lo que les invito, si tienen un celular, fíjense lo que significa HAZ. Por ahí lo saben, ¿qué es lo que es un AS? Conjunto. ¿Sí? Es como un racimo de flores. Haciendo la analogía, es un racimo de derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Lo que anticipé hace 10 minutos atrás. El condómino tiene derechos sobre su parte indivisa, pero a la vez también tiene derechos sobre la cosa común. A la vez es un todo inescindible, inexpugnable, inseparable. ¿Sí? Y ahí remarcamos esto de la presunción legal en condominio, si nada se estableció en el título de adquisición, ojo que se presume el condominio por partes iguales. Está, es lo que veíamos en el propio concepto del 1983, parte final. ¿Sí? Bueno, vuelvo a este cuadrito, entonces, cuando arranquemos con el análisis de condominio, no nos olvidemos. Si ustedes preparan esto ya en tono de final, por ahí, les cuento que a veces suelen elegir para final condominio. Arranquen obviamente, por así decirlo, como Dios manda en el concepto. Vean que singular, tanto el concepto velezano como el actual. Remarca que es un derecho real de propiedad. Si ustedes prestan atención, y fíjense en el articulado del código, es como que el término propiedad casi no es utilizado en el código. Fíjense después. Porque propiedad por ahí es un término más de qué estilo. Ustedes por ahí lo cursaron el año que viene, el año pasado. Propiedad es un concepto de qué rama del derecho, más que del derecho privado, constitucional. Pero les pongo nomás, digamos, a mí siempre me llama la atención justo de que se habla de propiedad. ¿Sí? Es como que en el mundo del derecho privado hablamos dominio, titularidad, no tanto propiedad, porque propiedad es comprensivo, abarcativo, no solo de lo material, sino también de todo. ¿Ven que hay un concepto constitucional de propiedad que engloba o abarca todos los intereses patrimoniales que una persona tiene de sí? ¿Sí? Este famoso caso Bourdieu contra Municipalidad, creo que era de 1900 y pico, y en el caso Julieta Arcolini de Renshaw, me acuerdo mi viejo profe, Becerra, de constitucional, que es lo que es la propiedad en sentido constitucional. Reitero, partamos del concepto, condominio es un derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece a varias personas, humana o jurídica, y a cada una corresponde por una parte indivisa. Ya saben ahora cómo se expresa la parte indivisa, por quebrado, por porcentaje. Por último, la presunción legal de equivalencia en las porciones indivisas si nada se expresa. En definitiva, hay pluralidad de titulares, unidad de objeto y la expresión de esos derechos en tono o en clave de parte indivisa. Vean que singular. El condominio existe porque hay titularidad de más de una persona. Puede ocurrir, digamos, un caso muy básico, que dos o más personas compran una cosa. Bueno, nació un condominio. Ven ahí como también en parte general hacíamos ese enfoque de que la relación jurídica cambiaba el elemento sujeto. Porque siendo un sujeto titular, en algún momento eso se desagrega y hay más de una persona titular sobre la cosa. Pluralidad de sujetos.
Así como en algún momento existe o transcurre el condominio, en algún momento se va a extinguir. Pero anoten, no todos los condominios pueden o podrán extinguirse. ¿Qué les parece que un condominio se extinga? ¿A qué les suena? ¿Qué puede suceder? ¿Qué se imaginan que ocurre para que el condominio se extinga? Si una cosa que estaba bajo titularidad de dos o más, en algún momento, ¿qué puede pasar con esa cosa? Ahí está, se parte. No, que se venda no. Pongan una X, digamos, tipo programa de pregunta-respuesta, el ruido así. La venta no. Me gusta lo de que, en todo caso, venta de un condominio a favor del otro. Si era de dos, extingue la cosa. Eso sí. Pero anoten, la respuesta es la partición. Para que justamente el condominio podrá extinguirse si ocurre una partición o división de condominio. Y para que haya una partición o división de condominio, anoten, esto parece perogrullo, pero es importante destacarlo, la cosa debe ser divisible. ¿Se acuerdan que había cosas divisibles e indivisibles de parte general? Una de las clasificaciones de cosas. Y se acuerdan que en materia inmueble, que por ahí es donde más lo manejamos, ¿qué tenía que cumplir la cosa? En todo caso, cuando se divide. No se tiene que tornar en qué. Supongamos un inmueble. Después lo vamos a ver que tanto en el ámbito urbano como rural, ojo que hay limitaciones a la división. No siempre se puede dividir. Claro, torna su aprovechamiento en antieconómico. ¿Se acuerdan este concepto de unidad mínima productiva? Entonces hay que estarse al estándar de unidad mínima productiva, supongan en una región. Mínima cantidad de hectáreas para llevar adelante el cultivo de yerba mate. O llevar adelante una explotación forestal. O una explotación sojera. ¿Sí? Ojo que puede haber un inmueble que por su naturaleza es divisible. Se puede subdividir. Pero si se subdivide más allá de ciertos límites, se transforma en antieconómica esa división, por no respetar la unidad mínima productiva. Bueno, cierro la idea. Ojo que hay condominios que no se van a poder dividir. Es, digamos, un condominio para la eternidad. Sin embargo, después existe todo otro universo de cosas que están en condominio y que sí podrán dividirse. ¿Sí? Sí podrá partirse. ¿Qué les parece cuando se parte, cuando se divide? ¿Qué mutación de derecho real hay? Por ahí es media complicada la pregunta, pero están en condiciones de responder. Eso, pasamos de un estatus donde los titulares son condóminos sobre una cosa que está en común. Luego del acto partitivo de división, cada uno se transforma en dueño o dominus o con titularidad de derecho real de dominio sobre cosas individuales. Haciendo esa analogía vulgar que les digo, pasa a ser el amo, rey y señor de la cosa. Antes lo era en conjunto, en el condominio. Esto que lo estamos hablando así, casi a la manera de charla de café, si le damos ropaje jurídico, se transforma en lo que ustedes ven allí. Esto es, digamos, trascendental para lo que viene, lo poquito que nos queda de la clase de hoy y la clase que viene, que va a ser ahora sí en 2 semanas, en 3 semanas, porque ahora vienen las 2 semanas de receso.
Me había olvidado que esta semana tenemos las clases. Los confundía unos cuantos. El condominio puede ser sin indivisión forzosa, anoten, o si quieren tradúzcanlo como que son condominios que se pueden dividir, son condominios que se pueden partir por un lado. Es, digamos, bipolar la clasificación. Tiene dos términos, o el condominio es sin indivisión forzosa, entonces siempre, anoten, existe esta posibilidad de dividirlo, siempre está la posibilidad de partirlo. Denle un poquito ropaje o lenguaje jurídico, anoten, cada condomino tiene expedita. ¿Saben lo que significa expedita o expedito? ¿Qué significa? Tiene a qué? A mano, servido en bandeja. Es como que, digamos, tan solo tiene que impulsarlo. Cada condominio tiene expedita la acción de división de condominio. Es una acción que te lo otorga el Código Civil y Comercial, es una acción que está regulada, anótenlo, en los códigos procesales, ¿sí? Es una acción judicial, ¿sí? Una acción de división de condominio. Lo otorga el Código Civil y Comercial, está regulada en los códigos de procedimiento locales, pero también anoten que no necesariamente la cosa que se va a dividir tiene que seguir un procedimiento judicial. Es un anticipo, la clase que viene ampliamos. No siempre hay que ir a la justicia para dividir, supónganse, un inmueble. Yo le diría la mayoría de las veces, cuando se divide condominio, no se va a la justicia. Lo vamos a ver por qué. Hay unanimidad de voluntad entre los condóminos, van a un agrimensor, el agrimensor hace la subdivisión o fraccionamiento, y después van ante un escribano y hacen una escritura de división de condominio. Listo. No hace falta ir a la justicia perder 2 o 3 años. Lo hablamos la clase que viene. Vamos a hablar de un trabajo interdisciplinar ahí, entre abogado, escribano, agrimensor. ¿Sí? Por otro lado está el condominio con indivisión forzosa. Son condominios que no se van a poder dividir. A veces por un tiempo. Son los condominios con indivisión forzosa temporaria. ¿Sí? Y por otro lado estarán los condominios con indivisión forzosa perdurable. Vulgarmente llámenlo eterno, para siempre. Son cosas que están en condominio y no va a haber manera de cambiar ese estatus jurídico de condominio. No se van a poder transformar en dominio individual sobre cosas particulares o específicas. De acá en adelante, todo lo que hablemos va a ser fundamental que siempre lo estemos referenciando, lo estemos referenciando a este cuadrito. Reitero, condominios que se dividen, que el condominio siempre tiene expedito, la posibilidad de pedir o solicitar la partición en todo tiempo, en todo momento. Por otro lado, habrá condominios que no se pueden dividir. Hay veces que, les cuento, si quieren de a poquito van abriendo el panorama, hay veces que los condóminos se ponen de acuerdo en no dividir por un cierto tiempo. Por ejemplo, por 10 años. Es una manera, digamos, de patear las cosas para más adelante. Es como que no nos ponemos de acuerdo ahora, no sabemos qué vamos a hacer con la cosa, no quieren venderla. Bueno, nos ponemos de acuerdo que al menos por 10 años vamos a seguir siendo condóminos, no la dividimos. ¿Qué tienen que hacer? Renuncian justo a la acción de partición. Pero esa renuncia a la acción de partición no puede ser ineterno, para siempre. Siempre va a tener un lapso temporal fijo que lo extinga. Pero después va a haber condominio, y con esto vamos cerrando la clase, que lo van a hacer para siempre.
Condominios con indivisión forzosa, perdurable. Esto de forzoso significa obligatorio, ineludible, sine qua non. Y ahí anoten, digamos, el gran interés que ustedes de a poquito, ahora son estudiantes, pero cuando ejerzan, sea del lado del tribunal o sea en el estudio, acá hay muchísimo laburo para los abogados y abogadas. Anoten los conflictos de medianería. ¿Sí? Problemas, conflictos sobre muros, cercos, pozos. Reitero lo que siempre, el primero que le va a venir a preguntar es el tío en un cumpleaños y les va a contar, che, el otro día estaba preparando mi mate un domingo a las 7:30 de la mañana y viene el vecino y empieza a meter el torno con el 7:30 de la mañana y resulta que en un momento me pasa la mecha de mi vecino a mí, en una pared lindera. ¿Lo puede hacer? Le va a decir el tío de ustedes. Bueno, ahora la clase que viene, de a poquito vamos a empezar a ver qué es esto de los muros medianeros, encaballados, divisorios, exclusivos. En cierta manera yo estoy anticipando que sobre esos muros va a haber un condominio indivisible que jamás se va a poder dividir. Siempre van a ser condóminos los titulares respectivos de ambas parcelas colindantes. Bueno, es como decir, bueno, no nos queda otra, vamos a hacer condominio. Bueno, ¿cómo nos manejamos en ese condominio? ¿Quién puede aprovecharse? ¿Quién lo puede modificar? Si es terreno contra terreno, ¿quién tiene derecho a construir, a elevar? Bueno, después construyó uno de ellos, ¿le puede pedir un reembolso al que no construyó? Dentro de 30 años hay un plazo. Todas esas cosas, conflicto de medianería, hay muchísimo trabajo para abogados y también alguna que otra acta notarial, les cuento, me toca a veces en suerte ir a levantar, digamos, en los conflictos de vecinos. Pero, digamos, les cuento un poquito el plan de la clase que viene. Vamos a estudiar un poquito el estatus que tiene cada condomino sobre su parte indivisa y sobre la cosa común. Pero después vamos a focalizar en estos otros dos aspectos. Escuchen, con esto cierro la clase de hoy. Por un lado les voy a ir enseñando, transmitiendo el paso a paso para dividir, para hacer la partición de manera extrajudicial, en escribanía. Esto del trabajo entre agrimensor, escribano, abogado. Paso por paso vamos a ir viendo, yo les voy a proyectar un plano y demás para que lo vean sobre un caso concreto. Y la segunda parte, no sé si va a ser de esa clase siguiente o la subsiguiente a su vez, vamos a hablar de los conflictos sobre muros, cercos y pozos. ¿Sí? Pero ahí tenemos que empezar a estudiar cuál es. Ven que cuando hay dos terrenos linderos y quiere construir uno, la típica pregunta, ¿el ladrillo lo puedo asentar así o así? ¿Le puedo invadir 15 centímetros a mi vecino colindante? ¿O tengo que edificar sobre el filo? Si lo hago de esta manera, a pesar que lo edifiqué sobre el filo, ¿mi vecino puede aprovecharse de mi muro? Todas esas preguntas, bueno, vamos a empezar a darle respuesta en las clases que van a seguir a continuación. ¿Estamos, gente? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Voy a cortar y paso la lista que hoy no pasé. Creo que hay algunos compañeros que se han retirado. Corto aquí. Y cortamos la clase de hoy.